Carlos, cuéntame la historia de Chamorro en el sector de las Guaitecas. Sí, mira, lo que pasa es que la historia de Chamorro puede ser una leyenda acá en Chiloé, una leyenda que, bueno, que eso lo inventaron y lo dieron a conocer, fueron los pescadores, digamos, cuando viajaban antiguamente. Yo lo escuchaba, por ejemplo, de parte de mi padre y mi papá que me contaba eso cuando nosotros éramos niños, y hacíamos la conversa de repente ahí en la cocina fogón, como era aquí tradicional en Chiloé en aquel tiempo, y claro, y ahí él nos contaba eso como historia. Pero la historia de Chamorro tiene sus peros y sus contras también, pues. Bueno, esto se trata de que dicen que era digamos, un caballero que tenía tres hijas. Tenía tres hijas, ¿cierto? Allá en la cordillera, digamos, en la isla Guaiteca, por eso los canales del archipiélago. Bueno, y eso le contaban, pero más le contaban eso a los que iban por primera vez en esos sectores. Y a pesar como de repente andaban 2 meses, 3 meses por abajo, todos querían ir a conocer la hija del Chamorro, pero nunca encontraban dónde estaba digamos, estaba este caballero con la hija. Que Porque, era un viejito que tenía dos hijas. sí, tres hijas. Es un señor que tenía tres hijas, que vivía con ella. Pero lo que pasaba es que a veces los cabros jóvenes llegaban, como lo andaban trayendo los más viejos que andaban en el bote, digamos, trabajando para allá a la boiteca, a la cholga, y los cabros siempre preguntaban dónde estaban las hijas de Chamorro para que vayan a verlo. Y querían salir a caminar en la cordillera, y claro que cuando los caballeros ya veían que querían salir a caminar, le decían que no se fueran porque nunca lo iban a encontrar. Pues entonces era una cosa que ellos se entusiasmaban, pero al final nunca nunca se atrevieron a salir porque no era verdad lo que le contaban, sino que era una historia que le contaban falsa, nomás para llevarlo, ¿no? Y eran tres chicas bastante bellas, ¿o No, no? pues dice que era lo mejor que podía haber en la zona, ¿me entiendes? Era lo mejor que se podía ver, pues, de que le hablaban ellos de maravilla, ojos claros, el pelo rubio, qué sé yo, física, todo. Entonces, los jóvenes se entusiasmaban y viajaban a la pesca de cholga porque querían ir por allá. En esos tiempos trabajaban la cholga seca, y ellos, en interés de que vean la hija, partían para allá sin ningún problema, se iban contentos porque iban a encontrar algo para estar tranquilos, pasarlo bien, qué sé yo, y nunca era verdad la cuestión, pues entonces eso es lo que pasaba. Cuéntame la historia de la raspadura de anclas. ¿Cómo era ese mito que se trataba entre los navegantes antiguos? Mira, este tema igual era una leyenda que hacían igual de historia muy parecida a la anterior, pero resulta que el tema del ancla era para no marearse, como le decimos aquí tradicionalmente, porque los chalupones que le decíamos aquí en Chiloé antes eran de un color negro, a vela, y viajaban los viejos para allá más o menos, no sé, por 2, 3 meses también, que iban a la misma faena, pero tenían que cruzar el Voljo Corcovado acá en el sur. Y entonces la gente le hacía creer, los más antiguos le hacían creer a los más jóvenes también, que tenían que besar el ancla. El ancla, como estaba sucia, con escoria, con todo, tenían que ellos raspar el ancla primero, dejarlo limpiecito, y después eso, besar el ancla para que no devolvieran, digamos, y no se mareen, para que pasen a Para nacer que no hubiese vómito vómito. Claro, en el, ahí en en el, el, eso, cuando van cruzando el Golfo. exactamente. Para que no, claro, para que no se marearan, según ellos le decían eso, y los jóvenes muchos creían y lo hacían, pues. Se iban a la prueba del bote, la lancha que ellos llevaban, ¿cierto? Ahí, a vela, y bueno, y buscaban el ancla, lo limpiaban, y en la parte que iban a ellos a darle los besos al ancla, y los veteranos mientras tanto se morían de risa, porque eso tampoco era verdad, pues sí, era nomás que psicológicamente para que ellos crucen el océano más tranquilos, pero realmente nunca fue cierto esa situación, nunca, nunca. Era una historieta nomás. Entonces tú me dices que navegaste con 14 años en una embarcación Sí, que hoy ya no se encuentra en Chiloé, así es. que es el Chalupón a vela. Ujú. Cuéntale a los amigos que no conocen esta embarcación, ¿cómo era un chalupón? Mira, un chalupón era bien dicho, porque el bote que llamamos acá nosotros es un bote más chico, puede ¿Mm? ser de 4 metros, un bote chico y por 1 metro un poquito más de ancho. El chalupón tenía, por ejemplo, sus 7 8 metros de largo, por una eslora así de, digamos, más o menos de 2 metros de ancho. Y este chalupón era construido de madera, digamos, madera de ciprés, lo que es tradicionalmente muy bueno para el agua, ¿cierto? No tiene problema.
Y resulta que este chalupón lo pintaban de un color tan especial que era enteros negros. Y los cintones, digamos, a la orilla, para que tenga un contraste, lo hacían blancos, se veían bonitos. Eran como muy lindos esos chalupones, pero... Y bueno, y la vela era una vela mayor que era la vela grande y un foque pequeño que llevaba en la proa, digamos, donde llevaba cierto el guatalón que le llamamos nosotros, la varilla larga que pasaba y ahí se hacía digamos, el foque, donde podía cierto captar el viento de proa y también la vela grande para que la embarcación avanzara. O sea, tú estamos hablando, te fuiste joven de acá de Quellón hasta ese lugar, más o menos ¿cuántos días de navegación? Mira, yo allá viajé, fui para allá más o menos a la edad de 14 años. Me hice a la mar. Y lugar de navegación, había que salir de Quellón, acá en Chiloé, la puerta sur de Chiloé, y viajar hasta Castro, una ciudad más cercana. Y en Castro tú te embarcabas al barco y el barco te llevaba hasta Puerto Edén, o cerca de Natales. Entonces, ¿qué pasaba? Que los barcos grandes, el Navarino, que tal, el Valdivia, que había unos barcos grandes, ¿me acuerdo? Ellos nos llevaban y eso era un lapso de más o menos de 5 días para llegar hasta allá, 4 días para llegar hasta Puerto Edén. Pasar Mm. todo lo que eran los canales, Estrecho Magallanes, todo eso y llegar hasta allá. El sufrimiento más grande que tuvimos nosotros en ese entonces era que la gente sufría en Chiloé, era que realmente en el Voljo de Pena, es un Voljo pero ya es un océano muy grande, y realmente ahí era sufrimiento. Ahí sí que ya uno no puede caminar muchas veces, depende de cómo estaba el temporal o las olas altas de 4 o 5 metros. Por lo Peligroso. bravo del mar y lo que se movía Exacto, la embarcación. la embarcación. Pero ahí viajábamos en el barco, los botes chicos no pueden pasar ahí. Y ustedes llegaban allá a Edén y ahí se colocaban a trabajar en el chalupón. Exactamente. Ahí salíamos a trabajar con embarcaciones más menores. Y ahí estamos en Puerto Natales, 12 lugares cerca. Carlos, cuéntanos, ¿a qué edad saliste por primera vez a navegar? Mira, la primera vez que salí a navegar, bueno, un día yo estaba estudiando, ¿cierto? Y en el campo, en un colegio de campo, y resulta que había que viajar a las zonas de Puerto Edén, al sur, los estrechos de Magallanes, muy lejos. Para llegar allá había que ir en los barcos grandes, y allá tomar embarcaciones en Puerto Edén, por ejemplo, donde estaban los cahuascas por allá y todo eso. Ahí teníamos que nosotros pillar el bote más chico para poder salir a faena a la extracción de las cholgas. Yo salí a los 14 años. A los 14 años me fui a ese lugar, pero fue por un problema que tuve con un profesor en la escuela donde yo estudiaba. Y entonces el profesor me castigó un día y yo procedí mal en contra del profesor. Entonces, como él me castigó en forma violenta a mano, yo también le aforré un golpe a mano, pues. Entonces me vengué de la cosa. Y de motivo a eso yo me fui a la zona por allá. Tiene muchas ventajas también el contarte, digamos, lo que fue la historia, que es muy larguísima, pero yo te voy a contar aquí un poquito. Yo a los 14 años, cierto, sufrí bastante para ir a Sorgo. Yo iba a buscar el sustento para mi familia, mis hermanos menores, y también para traer dinero para mi papá, a mi mamá, cierto, también para que puedan construir la casa, dejarlo mejor, más grande. Era toda una historia esto, y no lo pasábamos bien porque realmente era mucho sufrimiento viajar hasta allá, hasta la zona, digamos, de Puerto Edén, en la zona, cierto, de allá, del sur de Chile. Entonces Puerto Edén era un pueblo chico, cierto, tenía muy poca gente que habitaba ahí, pero realmente uno se sentía cómodo cuando llegaba, porque también llevaban alimento, no te faltaba, porque ibas totalmente preparado. Y una vez nosotros nos confiamos de esto allá, de este lugar. Pero hubo una parte que fue totalmente difícil cuando una vez una empresa en Los Camelios, le decían, esa empresa nos llevó a la zona de pesca, al sur, casi cerca de Puerto Natales, y resulta que eso tuvimos serios problemas porque tuvimos que ahí cruzar el Voljo de Pena y todo, y llegar hasta por allá. Y resulta que ahí nosotros lo pasamos muy mal porque nos fueron a dejar y después nos llevaron alimentación. Y ahí tuvimos que salir a buscar, digamos, alimentos para poder sobrevivir, que eso fue terriblemente complicado. ¿Cómo era, Carlos, el trabajo en sí que realizaban allá en Puerto Edén? Mira, para hacer un trabajo en Puerto Edén de la cholga seca, que le dicen, que a lo mejor muchos lo pueden conocer, eso se hace tipo un jonquillo que hay aquí en Chiloé, que está en una planta, ¿cierto? Hay que sacarlo, arrancarlo, ¿cierto? Llevarlo preparado, lo llevaban en bolsa, los veteranos, ¿cierto? Los viejos, lo llevaban listito.
eso bien machacado y todo, y con eso era el hilo para poder ensartar la yolga seca. Entonces, la yolga seca, ¿cómo se hacía el trabajo? Se hacía primero, por supuesto, irlo a extraer al mar, llevarlo donde estaba la rancha, donde uno habitaba, hacía unos pequeños techos ahí de paja, canotillo, que le llaman también por acá. Y bueno, y armaban todo eso, y ahí se hacía un secador más o menos grande, ¿cierto? Y en ese secador se ponía ahí todos los mariscos arriba, que le echaban un humo por abajo, y realmente eso, ahí la yolga iba tomando un color como más café. Y ahí se producía el secado de la yolga, y después de eso, que estaba listo, había que empezar a ensartar con una aguja ya de metal, más o menos larga, y con este hilo que llevábamos listo, preparado para que quede el paquete de yolga totalmente normado. Eso era lo que se hacía en el trabajo ese.